En este video vamos a hablar de un tema súper importante para nosotros poder pasar una prueba de fondeo y es el manejo de riesgo. Aquí tengo algunos datos que son sumamente importantes a la hora de nosotros hacer un challenge y son el objetivo de la fase número 1, el objetivo de la fase número 2 y dos reglas que nos dan las empresas de fondeo que son de manejo de riesgo. Una es la pérdida máxima diaria y el otro es la pérdida máxima total. Vamos a ver cuatro formas en las que nosotros podemos manejar el riesgo para poder pasar una prueba de fondeo de manera exitosa. Quiero hacer una pausa. Si no han visto todavía el video donde explico absolutamente todo sobre cuentas de fondeo, les recomiendo que hagan una pausa, vayan a verlo porque en este video voy a asumir que ya saben ciertas cosas de cómo funcionan las empresas de fondeo y las cuentas de fondeo. Ok, aquí tengo que el objetivo de la fase uno en la mayoría de empresas es entre un 8% o un 10%. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una cuenta de $100,000, el objetivo de la fase uno, si es el 8%, estamos hablando de que son $8,000. Y si es una prueba que la empresa te pide hacer un 10%, entonces el objetivo que tenemos que lograr es llevar la cuenta de $100,000 a $110,000, es decir, hacer un 10% de ganancia, que son $10,000. El objetivo de la fase 2 en la mayoría de empresas es de un 5%. Entonces, en el caso de una cuenta de $100,000, el 5% serían $5,000. Y pues obviamente eso va a cambiar si es una cuenta más pequeña o más grande. Em, Y ahora sí, las reglas de manejo de riesgo. La pérdida máxima diaria permitida es de un 5% del balance de la cuenta. Y la pérdida máxima total también puede variar. En algunas empresas es de un 8%, en otras es de un 10%. ¿Por qué estas reglas son tan importantes? Porque literalmente, gracias a estas reglas, es que nosotros vamos a poder pasar la prueba o perder la prueba. Entonces, la idea de tener un plan de manejo de riesgo es que nosotros no perdamos las pruebas. Y yo sé que suena sencillo, pero realmente lo más difícil es ponerlo en práctica, ¿ok? Como ya hemos visto en videos pasados, la parte técnica es muy importante, todo lo que es el plan matemático, todo lo que es la estrategia, el plan como tal es muy importante, pero no va a servir de nada si no lo aplicamos. Así que mi objetivo con este video es mostrarles cuáles son esas cuatro formas. Pueden haber más, pero estas son las que yo manejo. Cuatro formas en las que nosotros podemos manejar el riesgo para pasar las pruebas de fondeo. La primera es haciéndolo a bajo riesgo. ¿Y a qué me refiero con bajo riesgo? Yo el riesgo lo veo por día, ¿ok? ¿Y por qué por día? Pues porque tenemos la pérdida máxima diaria. Algo que nosotros no queremos es acercarnos a esa pérdida máxima diaria, porque si nosotros sobreoperamos o metemos operaciones por venganza, nos sobreapalancamos, es probable que lleguemos a perder más del 5% y se acaba la cuenta, ¿verdad? Perdemos el challenge. Entonces, con el plan de manejo de riesgo, nos encargamos de no acercarnos a ese 5% y tenemos la opción de hacer la prueba con bajo riesgo. Lo que yo considero bajo riesgo es arriesgar por día de tu cuenta de un 0,3 a un 0,5%. Creo que es un riesgo bastante moderado, bastante bajo. Ahorita vamos a ver unos números de por qué considero que es bastante bajo. Em, y muy importante, esto es por día, ¿ok? Quiere decir que si toman varios trades al día, lo más recomendable es que dividan el riesgo total entre la cantidad de trades. Todo esto también se explica en el video del plan de trading, así que les recomiendo que vean esa sección también en donde está el plan de trading, de forma que ustedes tengan esto sistematizado, ya sepan cuántos trades máximo van a buscar al día y puedan ajustar su riesgo. Si deciden ir por bajo riesgo, de 0,3 a 0,5% de la cuenta al día. El segundo es riesgo medio. Riesgo medio es cuando estamos arriesgando un 0,5% de la cuenta al día. ¿Y por qué considero yo que es un riesgo medio? Porque realmente no estamos arriesgando tanto, pero tampoco estamos arriesgando tan poquito como 0,3.
0.3, 0.4, incluso 0.5. Cuando ya arriesgamos 0.5, 0.6, todo lo que sea menos del 1%, yo lo considero un riesgo medio. Y pues obviamente esto va a depender de varios factores. Uno muy importante es cómo te sentís más cómodo. ¿Te sentís cómodo arriesgando poco, arriesgando más? Eso va a depender mucho de tu personalidad, de cómo te gestiones, de incluso cuál es tu operativa, cómo son tus trades, cuántos trades tomas al día, a la semana. De eso también va a depender cuánto vamos a arriesgar. Y el siguiente es riesgo alto. Yo considero riesgo alto todo lo que sea arriesgar más del 1% al día. Recordemos que la pérdida máxima diaria es apenas de un 5%. ¿Okay? Entonces, aún con riesgo alto de 1% al día, pues no nos estamos acercando a la pérdida máxima diaria, pero tenemos que tomar en cuenta la pérdida máxima total. Y en esta siguiente sección les voy a explicar cómo hacer ese cálculo. Yo personalmente no recomiendo hacer un riesgo alto a menos que sepan bien lo que están haciendo, a menos que tengan una estrategia que ya la hayan probado, que ya esté comprobada y que los trades sean de alta calidad. Si un trade cumple con todas las confirmaciones y ya está probado que es un trade de alta calidad, pues ahí pueden arriesgar un poco más o pueden ser un poco más agresivos, pero el riesgo alto no es para meterlo en cualquier trade, ¿ok? Es en trades que sean de alta calidad. Y eso debería ser cierto para todo, riesgo medio, riesgo bajo, pero cuando estamos arriesgando bastante, realmente queremos que sean trades de alta calidad. Ahora voy a explicarles acá por qué considero yo que 0.3 a 0.5 es bajo riesgo, 0.5 es un riesgo medio y más del 1% es un riesgo alto. Como les digo, la pérdida máxima diaria usualmente es de un 5%. Con estos números no nos acercamos a la pérdida máxima diaria, pero la pérdida máxima total es otro rubro que nos puede llevar a perder la prueba. Entonces, si nosotros arriesgamos 0.3 al día, necesitaríamos de 33 días negativos seguidos, o sea, tener una racha negativa de 33 días para nosotros llevar la cuenta a ese 10% de pérdida. ¿Ok? Si agarramos 10% y lo dividimos entre 0.3, nos da 33 días. Entonces, es un riesgo muy bajo porque es poco probable que una persona pierda 33 días seguidos. Si por el contrario arriesgamos 0.5 al día, ahora necesitamos 20 días negativos seguidos para llegar a ese 10%. Todavía es bastante alto. O sea, todavía 20 días en pérdida realmente es poco probable que pase. Pero si llegara a pasar, al menos tenemos un margen bastante grande. Tenemos 20 días. Y probablemente si ya llevamos 10 días perdiendo, debamos reducir el riesgo de 0.5, lo reducimos a 0.3, 0.2, incluso a 0.1. ¿Ok? Recuerden que la idea es alejarnos o no acercarnos a ese 10% y mantener también la cuenta a salvo de la pérdida máxima diaria. Vean que si arriesgamos un 1%, ya los días se reducen. Necesitaríamos 10 días negativos para perder la cuenta. Y si somos más agresivos y arriesgamos 3% al día, solamente ocupamos de una racha negativa de 3 días para perder la cuenta. Algo muy importante es que nosotros nunca vamos a saber cuándo vamos a entrar en una racha negativa. Y por eso es que el manejo de riesgo es sumamente importante, porque a pesar de que tengamos rachas positivas o que nuestro trading sea consistente, nada nos garantiza que eso va a seguir siendo así. Puede venir una racha negativa y si nosotros estamos sobreconfiados o estamos arriesgando mucho y nos salimos del plan, vamos a terminar perdiendo la cuenta. Entonces, estos son solo algunos números y algunos perfiles de riesgo, si le podemos llamar, de cómo ustedes pueden abordar una prueba de fondeo. Y la última opción es tener un riesgo variado. ¿Okay? A veces esto suena muy robótico, muy estático, pero créanme que funciona. Realmente se puede llegar a generar un 8%, un 10% a bajo riesgo. Claramente va a tomar más días, ¿ok? Y aquí es donde no tenemos que perder el enfoque de que este es un negocio a largo plazo. Porque si yo arriesgo poco,
va a depender de mi riesgo-beneficio, si estoy buscando también un 1-2 o un 1-3, pero generalmente al ser un riesgo bajo, voy a avanzar un poco más lento. No es lo mismo arriesgar un 0.3 y ganar 0.6 en una operación a arriesgar un 1% y ganar un 2%. ¿Okay? La diferencia es bastante y cuando arriesgamos más, la cuenta puede avanzar más rápido, pero también puede retroceder más rápido. Entonces, no importa el perfil de riesgo que tomemos, no lo hagamos pensando en pasar la prueba rápido. Ese es un error muy, muy, muy grave, querer pasar la prueba rápido, entonces apostar o arriesgar bastante para pasar la prueba en menos tiempo y terminar teniendo una racha negativa y perdiendo la prueba. Entonces, si no queremos tener un riesgo tan estático, está la opción de tener un riesgo variado. Y aquí les tengo un ejemplo. Supongamos que la fase 1, el objetivo de ganancia es hacer un 10%. Entonces, nosotros empezamos con la cuenta en cero y empezamos arriesgando 0.3, es decir, empezamos con bajo riesgo. Empezamos arriesgando 0.3 hasta que la cuenta esté en 3% de ganancia. ¿Ok? Una vez que la cuenta está en un 3% de ganancia, vamos a incrementar el riesgo y vamos a permitirnos 0.5% al día hasta que la cuenta esté en un 6% de ganancia. Una vez que la cuenta está en 6% de ganancia, perdón, no vamos a incrementar el riesgo, vamos a reducir el riesgo. Y esto es porque imagínense estar en un 6% de ganancia y empezar a arriesgar el 1%, el 2%. Y de nuevo, no sabemos cuándo vamos a ganar. Y si nosotros arriesgamos bastante, ese 6% se puede convertir en un 4, en un 3, en un 2, en un 1, y literalmente nos comemos toda la ganancia que habíamos hecho. Eso no es tanto un problema, lo que sí puede afectar es la parte psicológica. Imagínense estar en un 6% y de repente tener una racha negativa, tener un mal día y volver a empezar en 0 o en un 1%. Ahí es donde empiezan las emociones, donde empieza el trading de venganza. Ahí es donde sobreoperamos, nos sobreapalancamos y eventualmente terminamos perdiendo la cuenta. Entonces, para evitar eso, cuando la cuenta está en un 6% de ganancia, volvemos a reducir el riesgo a 0.3 hasta que lleguemos a un 8%. ¿Ok? Y por aquí me falta agregar, de un 8% a un 10% nos vamos a mantener en 0.3. Y esto de nuevo, porque no queremos estar en un 8% y venirnos hacia abajo. Sí, podemos pasar la prueba en un solo trade. Si estamos en un 8%, arriesgamos un 1% y hacemos un 1 a 2 y llegamos al 10%, eso es válido. Y de nuevo, cada persona debe conocer su plan de trading, su forma de operar. Y si se sienten confiados con eso y encuentran un trade de alta calidad, pueden hacerlo. Pero esa es una manera, de cierta forma, segura de nosotros ir avanzando en la cuenta, ¿ok? Que la cuenta se vaya viendo una gráfica creciente, que cuando tengamos pérdidas no nos afecte tanto y que poco a poco la cuenta vaya llegando hacia el objetivo. Esto es como debería verse una gráfica. Si suponemos que aquí vamos arriesgando 0.3, cuando perdemos retrocedemos, cuando ganamos subimos, retrocedemos y así vamos consistentemente llegando hacia ese 10%. Así es como se debería ver usando este modelo. Lo que no queremos es arriesgar 0.3, luego 0.5 y que cuando ya estemos aquí arriesguemos bastante y en una pérdida o en una racha negativa nos devolvamos al inicio y luego nos va a tocar volver a recuperar la cuenta. Y si nos ponemos aquí a querer pasar la prueba en un solo día, en un solo trade, tener la posibilidad de volver a caer, tener aquí un comportamiento más irregular. Entonces, con el riesgo variado nos aseguramos que la cuenta vaya progresivamente y de forma consistente acercándose hacia ese 10%. Entonces, básicamente, esos son los 4 perfiles de manejo de riesgo. Pueden utilizar el que más se acomode a su plan, a su personalidad, a lo que ustedes quieran hacer.
pero independientemente de cuál escojan, y nunca voy a dejar de decir esto, asegúrense de cuidar el riesgo. Lo más importante a la hora de pasar una prueba de fondeo es cuidar el riesgo, cuidar el capital e ir avanzando poco a poco hacia ese objetivo para lograr pasar la fase 1, luego la fase 2 y luego continuar manejando el riesgo cuando ya estemos fondeados.